Muy buenos días, me llamo Roberto Breaker. Bienvenidos a la Iglesia de la Nube. Hoy tenemos un mensaje sobre debes nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Es una enseñanza básica y bíblica, pero hay muchos que no entienden todavía. Es porque usan la palabra nacer de nuevo en otras formas. Una vez conocí a una muchacha y yo la pregunté, mire, ¿estás nacido de nuevo? Y me dijo, sí, claro, yo me nací como una niña, dijo, en la iglesia católica, cuando me bautizaban. Entonces ella pensó nacer de nuevo significaba bautizarse en agua. Pero esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Otros hoy en día tienen sus sociedades secretas y entran a sus sociedades secretas y le meten en un ataúd. Y cuando salen dicen, estás nacido de nuevo. ¿Pero eso es lo que dice la palabra de Dios? Pues claro que no. No es lo que enseña la palabra de Dios. Es una sociedad, o mejor decir, suciedad secreta, que enseña cosas contrarias a la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a ver lo que significa nacer de nuevo, según la palabra de Dios. Y espero que es una enseñanza no solamente interesante, pero algo que le puede ayudar a crecer en el Señor. Si tú no eres cristiano, espero que aceptes al Señor como su Salvador. Pero si eres salvo, entonces es importante enseñar a otros la enseñanza de la Biblia. Entonces vamos a empezar en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y voy a empezar en leer versículo 1. Juan capítulo 3, versículo 1. Dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, nosotros sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no fuera Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar la segunda vez en la vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces está hablando el Señor Jesucristo a un hombre sobre nacer de nuevo. Y dice que el reino de Dios, está hablando de nadie puede ver ni entrar el reino de Dios si no está nacido de nuevo. Como dijo el Señor, dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Miramos que es un reino espiritual. Y leímos lo más. ¿Qué dice? Espiritual. Allá. Dice, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dice, no te maravilles de que te dije, os es menester nacer otra vez. O sea, necesario nacer otra vez. Algunos dicen en versículo 4, cuando dice nacer de agua, versículo 5, perdón. Bueno, dice que el que no naciere de agua y del Espíritu. Algunos dicen, mire, dice agua y Espíritu, y por esto tú tienes que ser bautizado en agua. Pero el versículo que sigue nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Este nacido de agua está hablando de la primera vez que estás nacido. Tú vienes de su mamá, de su vientre. Y cuando la mujer da a luz, ella dice, me rompió mi agua. Sale agua. Entonces no está hablando el versículo del agua como bautismo,
Está hablando de la primera vez que uno está nacido, que viene de su mamá, viene de agua. Pero la segunda vez que estás nacido es por el Espíritu. La segunda vez. Entonces, es una cosa espiritual. Entonces, es muy importante ver la diferencia. Y cuando la Biblia está hablando de nacer de nuevo, está hablando de algo espiritual. Es la salvación. Cuando uno está nacido de nuevo, está salvo. Y esto vamos a ver. Salvo. Nacido de nuevo. O sea, nacido de Dios. Es muy importante entender. ¿Cómo pasa esto? Vamos a ver. Busca conmigo 1 de Pedro 1 y versículo 1. 1 de Pedro 1. Mientras que estás buscando, me gusta dibujar bastante, ¿verdad? Y aquí tenemos al Señor Jesucristo que murió en la cruz. Y hemos visto las palabras de Jesús cuando Él dijo, es necesario nacer de nuevo. Ahora, aquí tenemos el tiempo que se llama la iglesia. Y el apóstol Pedro siguió al Señor Jesucristo. Y la iglesia empezó. Tenemos aquí el rapto, ¿verdad? Y aquí está la tribulación después del rapto. Después 1000 años, el milenio. 1000 años en que Dios va a gobernar en el cielo. Y déjeme explicar rápidamente. Reino de Dios. En la Biblia hay el reino de Dios y el reino de los cielos, o el reino del cielo. Son dos reinos diferentes. El reino de Dios es aquí. Reino de Dios. El reino del cielo, o de los cielos, está aquí. Esto es, ¿cómo se llama? Esto es físico. Es cuando Cristo regresa a Armagedón. Físicamente el Señor Jesucristo va a gobernar en la tierra. Pero cuando la Biblia habla del reino de Dios, está hablando de un reino espiritual. Y esto podemos ver en Romanos 14, 17. Guarde con su mano 1 de Pedro, pero miramos a Romanos 14, 17. Dice, porque el reino de Dios es, oiga bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Es un reino espiritual. Y nosotros estamos en este reino. Y los que están nacidos de nuevo, los que son salvos, son parte del reino de Dios. Están en el Espíritu Santo. Y vamos a ver que el Espíritu Santo mora en ellos. Ok, entonces ahora, 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23 y adelante. Así dice. Siendo renacidos. Renacer es nacer de nuevo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece por siempre. Entonces Pedro nos dice que estamos nacidos de nuevo. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La Biblia. Nosotros somos salvos por medio de escuchar la palabra. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, la Biblia. Versículo 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mire el versículo 25. 25 dice, mas la palabra del Señor permanece por siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicado. Entonces, el Evangelio dice que tenemos que tener el Evangelio predicado. Y que nadie puede ser nacido, o como usó ahí, renacido, nacido de nuevo, sin la palabra de Dios, sin el Evangelio. Es oír la palabra de Dios, oír el Evangelio. Y cuando uno escucha la palabra de Dios y entiende, es salvo por fe. ¿O qué es el Evangelio? El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. Hemos mencionado antes
que tiene 5 partes. Que Cristo murió, primero. Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó, y ¿cómo? Según las Escrituras. Ahora, nadie puede ser salvo sin escuchar y aceptar por fe el Evangelio. El Evangelio es lo que salva, lo que Cristo hizo por nosotros. Somos salvos por medio de fe en el Evangelio. Solamente podemos ser nacidos de nuevo por el Evangelio, según la predicación de Pedro. Qué importante es entender. ¿Y qué pasa cuando uno está nacido de nuevo? Vamos a Efesios 1:13. Según Efesios capítulo 1, versículo 13, al momento que uno recibe a Cristo como su Salvador, que confía en el Evangelio, está sellado con el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo viene y entra adentro de él y mora con él. Y yo no puedo dibujar bien, disculpe, ¿verdad? Pero al recibir al Señor, Dios meta a sí mismo, Dios entra adentro en el Espíritu Santo y mora adentro. Como dice aquí, Efesios 1:13. En el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis por fe, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el Espíritu Santo entra al cristiano al momento que está salvado y está sellado con el Espíritu Santo. Es salvación. Nacer de nuevo, según la Biblia, es aceptar el Evangelio y después Dios entra en el corazón por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en el creyente. Vamos a ver algunos versículos que hablan de esto. Primero de Corintios 3:16. Espero que estás conmigo escuchando bien, porque es una enseñanza bien importante. ¿Qué significa nacer de nuevo? Primero de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Entonces, según la palabra de Dios, ¿quién mora dentro del creyente? El Espíritu Santo. Otro, Romanos capítulo 8. Me gusta solo leer los versículos, ¿verdad? Mirar más de la palabra de Dios. Tengo sed de la palabra de Dios. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 2 veces dijo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, mora en nosotros que somos cristianos, que somos creyentes. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo está sellado, el creyente, con el Espíritu Santo. Primero de Tesalonicenses 4:8. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 8 dice: así que el que menosprecia, no menosprecia al hombre, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, cuando uno está salvo, Dios da el Espíritu Santo a él. Y el Espíritu Santo mora adentro del creyente. Al momento que cree, al momento que acepta al Señor por fe en el Evangelio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y cómo lo pasa? Miren lo que dice 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17. Lo que pasa es, según la palabra de Dios, hay un cambio que pasa aquí. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué es nacer de nuevo? Vamos a ver. 2 de Corintios 5, 17.
De manera que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son pasadas, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, cuando uno está nacido de nuevo, es una nueva criatura. Qué bendición, ¿verdad? No es lo mismo que antes, es una nueva criatura. ¿Qué significa esto? Bueno, para explicar necesitamos mirar otro versículo, para ver qué somos. Entonces, primero de Tesalonicenses 5:24. Primero de Tesalonicenses 5:24. La Biblia dice que Dios es una Trinidad. Dios tiene tres partes. Y Dios dijo, hagamos en nuestra imagen al hombre. Dios hablando y dice, hagamos en nuestra. Entonces Dios tiene tres partes. Si los hombres son la creación de Dios, hecho en su imagen, el hombre tiene tres partes. ¿Cuáles son las tres partes del hombre? Aquí nos explica en 1 de Tesalonicenses 5:23. Y el Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensibles. Entonces la palabra de Dios dice que tenemos cuerpo, alma, espíritu. ¿Ok? El cuerpo es lo que de afuera. Y el cuerpo es la carne. Entonces el cuerpo es la carne, es lo físico que tenemos afuera, que tú puedes ver. El alma es lo que está adentro. El alma es su ser. Es algo que va a durar por toda la eternidad. Es eternal y va a uno de los dos lugares, al cielo o al infierno. Pero donde va por y para siempre. Pero adentro del alma es el espíritu. Es un lugar vacío. Y cuando uno está nacido en el mundo, está nacido muerto espiritualmente. Cuando Adán y Eva pecaron, el Espíritu Santo salió de ellos. Y cada uno que está nacido después de ellos, está nacido con cuerpo y alma, pero con un espíritu vacío. Entonces lo que necesita es el Espíritu Santo. Pero mire qué interesante es esto. Cada uno nacido en este mundo, nacido sin el Espíritu Santo, no son completos. Faltan algo. Son 2 de 3 partes. Una parte falta. El Espíritu está vacío. Y no está el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es 2 de 3? En otra forma, es punto 6, 6, 6. Pues, qué raro, ¿verdad? No me gusta 666. En Revelación dice que esto es el número de la bestia. Pero dice es número del hombre. ¿Por qué se llama el número del hombre? Porque cada hombre nacido la primera vez en este mundo está nacido sin el Espíritu. Entonces es 2 de 3. Y lo que falta es el Espíritu de Dios. Necesita el Espíritu de Dios porque falta algo. ¿Y qué necesita? Nacer de nuevo. Es menester que naciere de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Si no, eres como un zombie, ¿verdad? Vivo, pero con el Espíritu muerto adentro. Al recibir el Espíritu Santo, cuando uno crea, al recibir la salvación, uno recibe el Espíritu Santo. Y ya algo más pasa. Pero el Espíritu Santo, imagínense, el Espíritu Santo mora adentro de él. Y qué gran bendición saber que tú tienes Dios adentro de sí mismo cuando recibes al Señor. ¿Qué más pasa? Vamos a Colosenses, porque es algo más. Hay algo más que pasa. Colosenses capítulo 2, versículo 10. 2 Corintios 2:10. Y en él estáis completos. ¿En quién? En el Señor, el cual es cabeza de todo principado y potestad.
Y oiga muy bien, versículos 11 y 12. En el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne con la circuncisión de Cristo. Entonces hay una circuncisión que pasa. Circuncisión que pasa aquí. Es el despojamiento de la carne. Y ve lo que dice el versículo 12. Sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por el fe de la operación de Dios. Hay una operación que pasa cuando uno recibe al Señor. Al momento que uno, por fe, cree en el Evangelio, cree en lo que Cristo ha hecho por él, el Espíritu Santo entra en su alma y hace una nueva criatura. Pero también hay una circuncisión. ¿Qué significa circuncisión? Es cortar. Y como si fuera como un cuchillo, Dios corta el alma del cuerpo de pecado. Y hace una nueva criatura, el alma del individuo con el Espíritu de Dios. Y la nueva criatura adentro ahora es la cosa comprada, la posesión adquirida, como dice la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿puedo ir al infierno? La semana pasada prediqué de la seguridad eterna. Cuando uno es salvo, ya no puede ir al infierno. Es una nueva criatura. Esta criatura, el alma y el Espíritu de Dios, pertenece a Dios. ¿Cómo puede el Espíritu de Dios ir al infierno? Ahora, todavía vivimos en un cuerpo de pecado. Y la Biblia dice que hay una batalla, la carne contra el Espíritu. Y debemos obedecer al Espíritu y no a la carne. Entonces, esta es la nueva criatura, la circuncisión, la operación de Dios. Y cómo se nacen cuando está nacido de nuevo. ¿Cómo? Como una criatura nueva. Ahora, ¿quién vive en mí? El Espíritu Santo. Y mi alma es de Dios. Y el Espíritu Santo y mi alma se juntaron. Y no puedo perder la salvación. Porque ya nueva criatura soy. Soy una nueva criatura. Ahora, hemos visto lo que Jesús dijo de nacer de nuevo. Hemos visto un poco de Pedro, como Pedro habló de cómo nacer de nuevo, es por el Evangelio. Ahora, ¿qué dice el apóstol Juan? Vamos a primero de Juan, capítulo 5. También hablan de nacer de nuevo, hablan cómo nacer de nuevo. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Yo exhorto a los ancianos que están entre vosotros. No, estoy en Pedro, perdón. Anduve en Pedro. Primero de Juan 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, nacido de nuevo. Y dice, cualquiera que ama al que engendró, ama también al que es engendrado de él. Ahora mira versículo 4. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y está en la victoria que vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Qué dice el versículo 18? Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. Mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. ¿Cómo es esto? No peca. Oiga bien, cuando yo nací de nuevo, soy nueva criatura. Si yo peco, es mi cuerpo que peca. Pero el Espíritu de Dios y mi sol en inglés, sol, mi alma, no peca porque esta es la nueva criatura que pertenece a Dios. Entonces, yo peco, es mi carne que peca. Pero no es la criatura nueva de Dios adentro que peca. En otras palabras, los pecados de la carne no entran al alma. Por esto Dios no mira a los pecados. Dios, según la palabra de Dios, me lavó de mis pecados. Cuando Dios mira a mí, mira a la sangre, no mira a los pecados. Antes miró Dios a mí y miró las manchas de mis pecados en mi alma. Pero ahora que el Espíritu Santo entró, me cortó
del cuerpo. Y ningún pecado que yo hago, Dios me cobra. Porque ya están pagados, ya están pagados aquí. Cuando yo aprendí cómo hablar en español, yo fui con un pastor a comer en un restaurante y comimos buena comida y después yo dije, pastor, yo te pego. Y dice, ¿cómo? Y yo quería decir, yo lo pago, pero yo dije, yo te pego. ¡Guau! Que verdad. No, es que nosotros que no hablamos bien en español, a veces digamos cosas nefandas, ¿verdad? Había una mujer en Honduras como una misionera, ¿verdad? Y habló con un varón y dice, hey, ¿cómo está su novio? Y él dijo, ¿cómo? Y ella dijo, oh, perdón, su novia, ¿verdad? Es difícil hablar en español a veces, pero lo que quiero es que entiendan que cuando uno está nacido de Dios, es una nueva criatura. Si peca, es el pecado, es el cuerpo que peca. La nueva criatura no puede pecar. Y Dios dice que debemos dejar muerto el cuerpo. Debemos batallar la fe, la buena fe espiritual, en seguir los deseos de la criatura nueva, los deseos del espíritu, no los deseos de la carne. Ahora miramos a Jacobo o Santiago. Jacobo o Santiago, capítulo 1, versículo 18. Dice, Él de su propia voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos como primicias de sus criaturas. Dios tiene muchas criaturas. Yo soy uno de las criaturas de Dios. ¿Cómo? Engendrado. Nacer de nuevo es, Dios me engendró por el Evangelio. Cuando yo confié en el Evangelio, acepté por fe lo que Él hizo por mí. Dios me hizo una nueva criatura. Y por la operación de Dios, hizo la circuncisión. Me circuncidió. Bueno, me hizo la circuncisión de mi cuerpo. Y entró el Espíritu Santo adentro. Mire a Apocalipsis o Revelación 1:5. Mire lo que dice. Y de Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra. Que es el testigo, el primogénito de los muertos. Jesucristo es el primogénito. Génito de los muertos. Entonces Cristo también fue nacido. Y vamos a ver algunos versículos que hablan de que como Cristo fue el primero nacido de nuevo. Vamos a ver. Pero primeramente, hemos visto las palabras de Jesús hablando de nacer de nuevo. Hemos visto las palabras de Pedro, las palabras de Juan, las palabras de Jacobo. Y algunos dicen, ¿por qué dice Jacobo? Porque el primer versículo dice Jacobo. Jacobo es el nombre. Santiago es un cambio del nombre Jacobo, pero originalmente en español era el nombre de Jacobo. James en inglés. Santiago viene del catolicismo. Ellos siempre pusieron San algo. Y la historia, según lo que yo estudié, los católicos pusieron San Jacobo, pero tal escrito, escrito tan malo escrito, que uno dijo, dice Santiago, y lo cambió a Santiago. Por esto le digo Jacobo. Si quieres usar Santiago, vaya, pero yo quiero la más antigua. Jacobo. Ok, ahora vamos a ver las palabras de Pablo. Porque Pablo, según la palabra de Dios, es el apóstol a los gentiles. Según Romanos 1:13. ¿Habla Pablo de nacer de nuevo? Pues claro que sí. Mirando a las palabras de Pablo, en cuanto de Jesucristo. Romanos 8. Romanos 8. Venga conmigo a Romanos 8:29. Y Romanos 8:29 dice así. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos
hermanos. Jesucristo es el primogénito de, oiga mucho lo que dijo, de muchos hermanos. Entonces, Cristo Jesús era el primero nacido de nuevo, pero el primero de muchos. Entonces aquí, donde vivimos nosotros, en el reino de Dios, en el tiempo de la iglesia, hay muchos nacidos de nuevos. Todos que aceptaron por la fe el Evangelio, todos que recibieron Cristo por creer, son nacidos de nuevos en este periodo de tiempo en la iglesia. En Colosenses 1:18, Colosenses 1, Colosenses capítulo 1, versículo 18, dice: y Él, hablando de Jesús, Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, el cual es principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Entonces Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Él es el primogénito de ¿quién? De muchos. Entonces muchos fueron nacidos de nuevo después de Cristo Jesús, por confiar en su muerte, sepultura y resurrección. Ok, otro, Hebreos 12. Hebreos 12. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12 y versículo 23? Dice así: a la asamblea general iglesia de los primogénitos que están escritos en el cielo, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y dice iglesia de los primogénitos. Aquí tenemos la S. Entonces Cristo es el primogénito, pero nosotros que somos salvos también somos nacidos de nuevo como Él. Ok, vamos a 1 de Corintios capítulo 4. Muchos versículos quiero leer. No quiero que la gente sean ignorantes. Muchas veces Pablo dice: oh hermanos, no quiero que ignoréis de esta cosa. Él quería que aprendan. Y lo que me gustaría hacer es enseñar bien para que puedas aprender la palabra de Dios. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Es ser salvo. Es una nueva criatura en Cristo Jesús. 1 Corintios 4:15. Miramos estas palabras, 15 y 16. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, sin embargo no tendréis muchos padres. Porque en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Por tanto os ruego que seáis seguidores de mí. Entonces el apóstol Pablo dijo que él engendró a ellos por el Evangelio. ¿Qué significa? Que fueron nacidos de nuevo. Y Pablo dice, seguid. 4 dice, seáis seguidores de mí. Debemos seguir a Pablo. ¿Fue nacido de nuevo Pablo? Vamos a ver. 1 de Corintios 15:8. Aquí una confesión del apóstol Pablo. Dice, y al postrero de todos fui visto por mí también, como por uno, dice, nacido fuera de debido tiempo. ¿Qué significa? El apóstol Pablo vivía en los tiempos de Jesús. El apóstol Pablo miró a Jesucristo en la cruz. Pero él dice que fue nacido fuera de debido tiempo. Espiritualmente, después que la iglesia comenzó, Dios salvó a Pablo. Antes Pablo perseguía a la iglesia. Entonces Pablo está diciendo en este versículo, fui nacido de nuevo mucho tiempo después. Entonces Pablo nos da la confesión que está nacido de nuevo. Y debemos seguir a Pablo, entonces debemos ser nacidos de nuevo. Miramos a Gálatas. Gálatas 4:19. ¿Estás conmigo? Espero que sí, porque es importante entender. Gálatas,
A ver, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Y dice, hijitos míos, por quienes vuelvo otra vez a estar en dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dolores de parto. Qué interesante. Es que Pablo miró que él ganó a ellos a Cristo. Y cuando fueron ganados, fueron nacidos de nuevo. Un nacimiento espiritual. Entonces en los ojos de Pablo fueron nacidos. Y él como el papá estaba mirando y ayudándoles a nacer espiritualmente. Versículo 29. Pero como entonces el que nació según la carne perseguía al que nació según el Espíritu, así también ahora es. Entonces, los tiempos pasados, gente como Pablo, como los fariseos, persiguieron a Jesús y a los apóstoles. Está hablando de aquí Isaac. ¿Y cuál es el contexto ahí? Está hablando de Isaac, hijo hermano, ¿verdad? Y como los carnales persiguieron a los espirituales. O aquí también los carnales, los perdidos, persiguieron a los salvados, los nacidos de nuevo, los espirituales. Y Pablo antes perseguía, después aceptó al Señor. Y él recibió mucha persecución de los que no fueran nacidos de nuevo. Uno más, ¿verdad? Filemón. Y versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, que he engendrado en mis prisiones. El apóstol Pablo dijo que él engendró a él. ¿Cómo? Espiritualmente, por predicar el evangelio. Él aceptó al Señor. Y Pablo miró como un padre. Él es como mi hijo, dijo, espiritualmente. Él le ganó a Cristo por predicar el evangelio. Y fue nacido de nuevo. Onésimo se llama. A ver, su nombre. Onésimo. ¿Verdad? Onésimo, sí. Ok, entonces, Gálatas 2:20. Casi estamos terminados. Espero que puedas entender lo que estoy diciendo. Porque quiero que entiendas, nacer de nuevo es algo espiritual. Y solo pasa cuando uno recibe por fe las buenas noticias, el evangelio, la salvación. Gálatas 2:20. Soy crucificado con Cristo. Cuando Cristo fue crucificado, pues Él murió. Soy crucificado con Cristo, más vivo. Pero dice, no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo por mí. Oiga muy bien, está hablando, soy crucificado con Cristo. Debemos dejar muerto la carne crucificada. Y dice, más vivo. Pero dice, ya no yo. No ya yo. Entonces, ¿quién vive? La criatura nueva es que vive. Y la vida que ahora vivo en la carne, está todavía en la carne, pero es una criatura nueva, nacida espiritualmente. Vivo, dice ahora en la carne, y la vivo por la fe del Hijo de Dios. Entonces es una nueva vida. Es una criatura espiritual que no puede ir al infierno, pero todavía está adentro de la misma carne. Algún día, al rato, la Biblia dice que Dios va a cambiar esta carne corruptible a carne incorruptible, un cuerpo glorificado. 1 de Corintios 15, 1 de Tesalonicenses 4. Algún día Dios va a cambiarnos. Todavía estamos, punto 666. Antes de ser salvo, un espíritu muerto. Después de ser salvo, el espíritu llenado, sellado, pero con un cuerpo de pecado, cuerpo muerto. Esperamos el cuerpo glorificado. Por fin podemos ser completo en Cristo. Terminamos con Terminamos con 1 de Corintios. 1 de Corintios 2, 12 y adelante. 1 de Corintios 2, 12. Dice, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado.
La salvación es por medio de fe en el Evangelio. Cuando uno está nacido de nuevo, recibe el Espíritu de Dios. Lo cual también hablamos no con palabras que enseñe la humana sabiduría, sino en las que enseña el Espíritu Santo, comparando lo espiritual con lo espiritual. 14. Mas el hombre animal, o el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, ni las puede conocer porque son espiritualmente examinadas. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas el de nadie es juzgado. La Biblia dice que necesitamos el Espíritu Santo. No podemos entender sin el Espíritu Santo. Es menester nacer de nuevo. Los perdidos no tienen el Espíritu Santo. Tienen que arrepentirse, es decir, sentir mal por los pecados. Tienen que buscar a Dios. Y cuando escuchen el Evangelio y reciben por fe al Señor, ya tienen el Espíritu Santo. Son una nueva criatura. La operación de Dios, la circuncisión del cuerpo, ya nueva criatura son, salvos son, y ya pueden por medio del Espíritu Santo entender la palabra de Dios. Ahora, tengo pregunta. ¿Eres cristiano? Hay muchos en el mundo que dicen, soy cristiano, voy a la iglesia, fui bautizado, pero nunca fueron nacidos de nuevo. Yendo a la iglesia, haciendo buenas obras, pero nunca escucharon el Evangelio y nunca recibieron por fe el Señor Jesucristo. Hoy es el día recibir al Señor. Hoy es el día nacer de nuevo. Aquel Nicodemo preguntó, ¿cómo puede uno nacer de nuevo? Él no entendió. Ahora hemos explicado cómo entender qué significa nacer de nuevo. Es algo espiritual. ¿Estás nacido de nuevo? Si no, lee el Evangelio, ore mucho y acepta por fe lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Hoy es tu día recibir al Señor. Y si tú eres cristiano, gracias a Dios, hay que vivir y hay que batallar la buena batalla, como dice la palabra de Dios. Dejar la carne y seguir al Espíritu. No obedecer los deseos de la carne. Gracias por ver este video. Dios te bendiga. Adiós.